Padre, te damos gracias en esta mañana por este nuevo día. Gracias por los hermanos que se han podido conectar y poder disfrutar de este tiempo juntos de reflexión en tu palabra. Señor, queremos seguir aprendiendo y conociéndote más a ti, pero también queremos crecer y madurar en el aspecto de la oración. Así que guíanos y llénanos con tu espíritu para poder entender lo que quieres decirnos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hoy termino una de las tres sesiones que estamos hablando acerca de la oración, pero no quiero que ustedes piensen de que con la reunión del día de hoy estoy agotando todas las razones por la cual Dios no responde nuestras oraciones. Sería un error pensar así que estas son las razones. No, podría haber muchas más. Lo que nosotros sabemos, o por lo menos yo me doy cuenta, que si quiero estimular a la iglesia a la oración, nunca lo voy a poder lograr con una reflexión bíblica el día domingo. Pero sí podemos avanzar y lograr mucho más con varias sesiones que se hablen acerca de la oración. Así que después del 31, especialmente el próximo mes, quiero tocar un tema que tiene que ver con la importancia de la oración corporativa. Esto es para que entendamos la necesidad y los beneficios que tienen cuando los hermanos se juntan y se ponen de acuerdo a orar a Dios. Así que eso vamos a verlo el próximo mes. Pero hoy quiero tocar 3 puntos que tienen que ver con por qué Dios no contesta las oraciones que a veces elevamos a Él. Aunque, ya lo explicamos bien, que Dios quiere contestar nuestras oraciones. Él desea contestar las oraciones. Es más, creo que Dios busca constantemente cristianos que intercedan, porque Él sabe y se da cuenta de que las oraciones van a cambiar o la oración cambia las cosas. Muy bien, sin demorarme más, quiero ir a tocar una de las razones por las cuales a veces Dios nos responde las oraciones, y es nuestra inacción. Lo que quiero decir es que la inacción mía puede frustrar las respuestas a las oraciones. Y un pasaje bíblico que me gustaría que por lo menos lo escuche, no lo busque ahora porque lo voy a leer de la Reina Valera 60, es lo que Lucas registra ahí en el capítulo, en su evangelio, en el capítulo 19, en el versículo 41 y 42, donde Jesús dice esto, y él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Versículo 41 y 42. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Jesús oró y se lamentó que a él, aunque él predicó en allí, hizo algo al respecto, él predicó, también murió allí y también resucitó. Aunque después de haber orado, de haber muerto, de haber resucitado y después de haber ascendido a los cielos, muchas personas se convirtieron al Señor. Esto lo muestra el libro de los Hechos. Lo que estoy tratando de decir es que hay que hacer algo al respecto cuando estamos orando. Y alguna vez ustedes escucharon esta expresión que dice la oración sin acción
es tan defectuosa como la acción sin oración? Vuelvo a repetirla. La oración sin acción es tan defectuosa como la acción sin oración. Cuando oramos, nosotros los creyentes, por algo que queremos o por alguien, siempre debemos preguntarle al Señor qué quiere que hagamos en esa situación. A menudo hay cosas que Dios quiere que nosotros podamos hacer, o mejor dicho, a menudo hay cosas que Dios está esperando que nosotros hagamos. Dos pasajes bíblicos muy conocidos por ustedes están en el Antiguo Testamento. Nehemías es uno de ellos. Era copero del rey Artajerjes. Él había recibido un informe de que los muros de Jerusalén estaban totalmente destruidos y también que los hermanos estaban sufriendo allí. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Nehemías lloró, dice el pasaje bíblico, capítulo 1, Nehemías. Luego Nehemías se lamentó, ayunó y oró por varios días. Pero al final de su oración, Nehemías capítulo 1, versículo 11, dice así: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a las oraciones de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. ¿Qué trato de decir con esto? Que Nehemías estaba dispuesto a arriesgar y dar su vida para ser parte de la respuesta que Dios quería para Israel. Con eso, con lo que hizo Nehemías, Dios escuchó su oración, haciendo de que el rey le preguntara a Nehemías: ¿por qué está triste tu semblante? Y luego el rey accedió, o mejor dicho, concedió el deseo de que Nehemías regresara a Jerusalén para hacer algo sobre el triste estado que estaban los hermanos allí. No es la única historia. La historia también de Esther nos muestra esto, o prácticamente nos muestra lo mismo, que ella pidió un periodo de 3 días de ayuno y oración, y después de lo cual arriesgó su vida al comparecer ante el rey sin ser invitada. Cuando nosotros oramos, deberíamos de esperar que Dios nos dé sabiduría o nos dé idea sobre lo que podríamos hacer. Un ejemplo más y nada más. Estoy viendo, hemos estado orando por mucho tiempo que Dios nos permita compartir el Evangelio con las personas, nuestros amigos, nuestros parientes, etcétera, etcétera. Y esta es una ocasión o una posibilidad de invitar a nuestros amigos que se unan, aquellos que quieren a estos servicios virtuales que ofrecemos como iglesia. Ahora, lo que estamos haciendo es, hemos estado orando, pero nosotros tendríamos que hacer algo más. Por eso es que la oración sin acción es tan defectuosa como la acción sin oración. Y a veces nosotros no recibimos respuesta a nuestras oraciones porque hay inacción en nuestra vida. Y la inacción frustra a veces la oración que nosotros hacemos. Así que tendremos que movernos cuando oramos, porque Dios a lo mejor está esperando algo que cada uno de nosotros hagamos para que Él responda nuestras oraciones. Amén. La segunda cosa es otro tema que tiene que ver así. Las mejores respuestas de Dios a veces disfrazan la respuesta a la oración. Quiero explicar un poquito mejor a esto. Muchos de nosotros sacamos algunas conclusiones que la respuesta de Dios a nuestra petición de oración a veces no coincide exactamente.
y muchos de nosotros concluimos que no respondió. Vamos a suponer una cosa, que mi hijo Iván me pide una bicicleta. ¿Estamos claros? Mi hijo Iván me pide una bicicleta. Supongamos. Si yo respondo a mi hijo Iván entregándole un auto, ¿cumplí mi petición o su petición? No. Pero va a estar feliz el hijo, creo. Exactamente. Yo diría, Iván, que sí respondí a su oración, porque le di inmensamente más de lo que él podía imaginar o pedir. Esto es lo que dice, por ejemplo, Efesios 3:20, hablando del Señor. Efesios 3:20 dice así. Perdónenme, estoy en Gálatas. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Nuestro Dios muchas veces se ha mostrado así, muy generoso para con nuestras peticiones y nos ha dado mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, mi hijo Iván me diría que el Padre le ha dado mucho más, inmensamente más, de lo que él estaba imaginando y pidiendo. Ahora, supongamos que mi hijo me pide que le regale un auto y yo le digo, bueno, te llevaré a buscar un empleo y te ayudaré hasta que hayas ahorrado lo suficiente dinero como para comprar un vehículo. La pregunta que le hago a usted es, ¿respondí exactamente a su oración? No, en este caso no. Pero 2 años más tarde, cuando esté conduciendo su propio automóvil, él seguro que se sentirá bien al respecto. Ahora, imagínense ustedes qué tal dentro de unos 20 años, más tarde, cuando tenga el éxito, pensará y mirará hacia atrás y se dará cuenta de que su padre le dio a su hijo la posibilidad no solo de tener un auto, sino también una casa y otras cosas más. Como dice el dicho, su padre no le dio el pez, sino que le enseñó a pescar. Y eso es mucho mejor. Pablo, el apóstol del Señor, le dijo en una oportunidad, Señor, dame el alivio de este aguijón para que no me sienta incómodo. Y Jesús respondió, otra cosa de lo que Pablo pidió. Jesús le dio, en cambio te daré mi gracia para que no pierda tu recompensa, que es mucho más de lo que Pablo estaba pidiendo. A veces nosotros los cristianos nos precipitamos en decir que Dios no está respondiendo a nuestras oraciones a menudo que cumpla con nuestras diminutas peticiones o sin peticiones. Y es ahí donde a veces nosotros perdemos por completo la sabiduría, el poder y el inigualable amor de Dios, porque Él está trabajando para que todas las cosas nos ayuden para bien, como dice Romanos 8:28. Recuerden, Dios es un Padre bueno, ¿eh? Así que tengamos cuidado, porque las mejores respuestas de Dios a veces disfrazan la respuesta a la oración. Y otra cosa más tiene que ver con el tiempo divino retrasa la respuesta a la oración. ¿Qué significa esto? Bueno, sin lugar a duda, hay muchas razones por las que nuestras oraciones a veces no tienen respuesta. Para algunos de nosotros,
Muchas veces Dios no ha contestado nuestras oraciones, pero a veces Dios contesta esas oraciones aun cuando a veces no estamos presentes o cuando no tenemos vida. Y el motivo de reflexionar en estas razones es para que podamos nosotros como cristianos prevenir aquella difamación que viene de parte del diablo, de hacernos creer que Dios es indiferente y que a veces no nos ama. En resumen, nosotros debemos recordar que Dios solo contestará oraciones que estén alineadas con su gloria y con el avance de su reino. Además, Dios solo nos dará buenas dádivas. Él siempre actúa a favor de nuestros mejores intereses y muchos de sus intereses a veces de Dios son eternos. Él nunca nos dará dádivas que no sean buenas para nosotros a largo plazo. Y Él siempre está trabajando en respuesta a nuestras oraciones para traer bien a aquellos que le aman. Por lo tanto, cuando una oración permanece sin respuesta, deberíamos hacer dos cosas. Número uno, debemos examinarnos ante el Espíritu de Cristo, permitiéndole señalar cualquier motivo, cualquier actitud o comportamiento pecaminoso en nuestra vida, o cualquier cosa que no se alinee con su propósito. Y número dos, debemos confiar en Él. Cada día debemos confiar en Él, echando todas nuestras preocupaciones sobre Él. Como dice Primera de Pedro 5, versículo 7, quiero leerle, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hermanos, debemos seguir recordando sus promesas de Dios en todo tiempo, porque Él prometió y Él promete darnos fortaleza suficiente cada día. Este es el pasaje que está en Isaías, capítulo 40, versículo 31. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán fuerzas. ¿Es así? Debemos confiar en el Señor, porque Él nos prometió darnos fuerza cada día de nuestra vida. También Él nos prometió nunca dejarnos. Esto es lo que dice Hebreo, capítulo 13, versículo 5. Él dijo, no te dejaré. Hebreos 13, 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Deberíamos nosotros también recordarnos que Dios nos prometió que nada puede separarnos de su amor. La carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 35 al 39, la conocemos perfectamente bien. Nada podrá separarnos del amor en Cristo Jesús. Por lo tanto, debemos perseverar en oración, al menos que Él diga basta, o al menos que Él diga lo contrario. A veces nuestras respuestas esperadas en cuanto a la oración duran mucho tiempo y a veces se dan de repente. ¿Se acuerdan la situación de Ana, la mamá de Samuel? ¿Cómo fue? Esa fue la situación de Ana. Después de muchos años tuvo un hijo, Primera de Samuel 1 del 19 al 20. Después de orar por muchos años, Dios respondió inmediatamente a su oración. También no fue el único caso.
Simeón vio con sus propios ojos al Mesías, esperado por tanto tiempo, que vino al templo. Esto lo relata Lucas capítulo 2 del 25 al 35. Pero a veces las oraciones quedarán sin respuesta en esta vida. A veces Dios contestará esas oraciones después que haya el creyente muerto. Y esto es verdad, porque yo lo viví quizás no en carne propia, pero sí pude verlo. Cuando estaba pastoreando en la iglesia intersindical en Salta, había un matrimonio que había venido de la iglesia de Bautista de Santa Fe, donde estaba como pastor el hermano Samuel Liber, que hoy ya está en la presencia de Dios. Ellos se llamaban Don Zapata y Adelina. Ese era el apellido, Zapata. Y ellos oraban constantemente por su hijo, que era un hombre casado y que se había apartado del Señor. Yo fui a visitarle a él mientras estaba como pastor en la iglesia. Y la verdad que no me atendió cuando fui a visitarle, ni él ni su esposa. Pero Adelina seguía orando por ese hijo que vuelva a los caminos del Señor. Habían pasado casi 6 años que yo estaba como pastor de la iglesia y antes de salir de esa iglesia fui a visitar a Adelina. Y Adelina seguía orando por ese hijo. Yo regresé de Salta, vine para Tucumán. Años más tarde fui a una asamblea de la Unión Bautista y adivinen quién estaba allí guiando una de esas reuniones de alabanza, planificando algunas actividades de esa asamblea. El hijo de Adelina estaba allí. Y yo pensé, Adelina ya no está, falleció. Don Zapata ya no está, falleció. Y Dios contestó las oraciones de ellos, aún cuando ellos ya no tenían vida. Dios contesta las oraciones. Dios contestará esas oraciones aún después que el creyente muera. Por lo menos, si las oraciones no son contestadas, las oraciones bien intencionadas todavía ascienden como incienso agradable ante el trono de Dios. Esto es lo que dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Y esas oraciones resultarán en alabanza y gloria y en honor, en revelación de Jesucristo, como dice la carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 7, creo que está allí. 3 preguntas quiero hacerte en esta mañana. Número 1, ¿ha estado madurando en tu vida de oración? ¿Has madurado en tu vida de oración? Número 2, ¿pasás más tiempo en oración con el Señor? Número 3, ¿cuánto tiempo pasas con Él ahora en oración? Que esa sea la reflexión para cada uno de nosotros. Que Dios le bendiga y nos vemos en un minuto.